En el programa anterior. Mire, es una técnica de proyección de video en la cual el objeto de proyección, la imagen se adapta físicamente al espacio físico sobre el cual uno proyecta. Esta imagen pues es muy ilustrativa. Vemos que tenemos algunos cubos o dimensiones geométricas. Hay imagen en el piso, en la pared de fondo y los objetos que están ahí. Es un espacio completamente tridimensional. Entonces, en cada cuadrito que ve en círculo hay una imagen diferente proyectada. Si nosotros agarramos un proyector normal, que esto es un proyector normal. Hola amigos, amigas, aquí estamos en tu programa ¿Qué pasó entonces? Gracias por estar siempre, miércoles a domingo, siempre siguiéndonos en el programa. Y para el día de hoy, pues hemos invitado a un colega de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, que pertenece a la Facultad de Ciencias de la universidad, es un geólogo, que el señor Maynor Ruiz, maestro Maynor Ruiz, que va a compartir con nosotros. Al igual también el tema que vamos a desarrollar es un tema que es como una segunda parte de otro tema que hemos visto en otros programas, que es acerca de la historia del vulcanismo en Honduras, que se ha hablado acerca de lo que son los volcanes en todo Honduras, pero el tema de hoy va a ser más específico, más especializado, porque es volcanes en Tegucigalpa. ¿Qué les parece? Volcanes en Tegucigalpa, en la sede de la capital de Honduras. Y hay estos temas que usted, yo y todos los que estamos por acá tenemos que estar enterados de lo que está pasando, cómo es nuestra geografía, cuáles son las ventajas, cómo podemos aprovechar todo esto. Pero creo que vamos a tener todo este tiempo para desarrollar el tema. ¿Qué tal, maestro? Mucho gusto. Buen día, mucho gusto. Bueno. Sí, bueno, mi nombre es Maynor Ruiz, yo soy ingeniero geólogo y trabajo para la Facultad de Ciencias en el Instituto Hondureño de Ciencias de la Tierra, específicamente en la unidad de Geología y Geofísica. Interesante, y sabemos que está día a día actualizándole, aportando, y que es una persona que investiga y por eso lo hemos traído. Hay un tema que aquí en Honduras se ha visto como un mito, etcétera, pero en general, maestro Maynor, ¿qué es un volcán? Bueno, en términos generales, o como todos lo conocemos en nuestra ubicación básica, un volcán es un cono, por así decirlo, es un aparato volcánico que está constituido básicamente por 5 o 6 elementos principales, en función de cómo se le mire. En la parte subterránea se encuentra lo que se conoce como la cámara magmática, que en este caso sería como el corazón que alimenta al volcán. Posteriormente está lo que se conoce como la chimenea, que es por donde generalmente aparecen el magma que asciende hacia la superficie. Y algo que nosotros conocemos también, o que es lo más típico de un volcán, que es lo que se conoce como un cráter. Posteriormente está lo que se ha definido como un flujo de lava, cuando el magma que ya salió de la parte subterránea llega hacia la superficie de la Tierra, ya se le conoce como un flujo lávico. Este es el típico esquema de un volcán. Este correspondería a un volcán tipo escudo, un volcán compuesto o un estratovolcán. Se le conoce así porque está compuesto por flujos de lava, depósitos de ceniza, flujos de lava, depósitos de ceniza. Esta interacción entre depósitos de lava y flujos de ceniza es lo que le da esa forma bien definida, como un cono, como nosotros lo conocemos. Sin embargo, dentro del estudio de los volcanes, hay una definición de los aparatos volcánicos en función de su forma. Como les digo, este es un estratovolcán, pero hay volcanes en escudos que son un poco con menor pendiente. Están también los volcanes truncados, etc. Hay de diferentes tipos de volcanes en función de su forma. Y por ejemplo, es cierto lo que usted comenta, ¿no? Este tipo de volcán estamos acostumbrados a verlo, que usualmente los tenemos en El Salvador, los tenemos en Costa Rica, los tenemos en Nicaragua, en Guatemala, pero que es el típico volcán con un cono. Sí. Pero el caso de Honduras, en el caso de Tegucigalpa, pero más en el caso de Honduras, para luego caer en Tegucigalpa, según sus estudios, ¿qué tipo de volcán es lo que más prevalece? Bueno, actualmente nosotros lo que hemos definido es que Honduras no tiene una cadena volcánica activa como la que tiene el resto de Centroamérica.
Esto es básicamente porque nosotros estamos en un punto en lo que se conoce como la fosa o la zona de subducción. Recordemos que Honduras se encuentra justo sobre la placa Caribe, que es una placa de origen continental. ¿Qué significa esto? Que es una placa que está formada básicamente por minerales de silicio y aluminio. Estos minerales son los más livianos que podemos encontrar y por ende son los menos pesados. Al ser menos pesados tienden a subir más rápido hacia la corteza y se solidifican formando una gran variedad de rocas. Posteriormente tenemos la placa Coco, que es una placa de origen oceánico. Esto significa que está básicamente constituida por material rico en hierro, material muy pesado. Entonces el fenómeno que ocurre frente a las costas centroamericanas es que la placa más pesada, que es Coco, se mete por decirlo así, por debajo de la placa menos pesada, que en este caso es Caribe. A este fenómeno se le conoce como subducción y en toda Centroamérica tiene un ángulo promedio de inclinación de aproximadamente 36 grados. Lo que ocurre es que en el Golfo de Fonseca existe una variación en este ángulo de subducción. El ángulo pasa de 36 a aproximadamente 13 o 15 grados de inclinación. Entonces, esta variación en la inclinación lo que ha permitido es que el arco volcánico, que debería de haber, siguiendo toda la cadena volcánica centroamericana, se traspase hacia El Salvador. O sea, nosotros estamos exentos. Sí tenemos dos pequeños o tres pequeños aparatos volcánicos, que son la isla de Amapala y un volcán que se llama Zacate Grande, que son como lo más próximo o más parecido a la cadena volcánica centroamericana actual. ¿Qué ocurre también cuando pasa esa zona de subducción? Bueno, básicamente lo que ocurre es que este slab o la parte que se hunde por debajo de la corteza también varía. Generalmente el slab o la parte hundida de la placa Coco por la placa centroamericana es de aproximadamente 100 kilómetros. En el caso de Honduras, el slab es mucho menor. ¿Y eso qué significa? Que cuando tenemos dos placas que están interactuando, ocurre un fenómeno llamado fusión, que es lo que podemos ver en la imagen. La fusión ocurre porque todo el sedimento que es depositado en la parte marina es arrastrado por la subducción como si fuera una banda transportadora. Entonces todo este material se va arrastrando, va friccionándose y se va fundiendo. La fusión lo que ocurre es que cuando el material ya está fundido, ya se ha contaminado de sílice y aluminio. Entonces se vuelve mucho más liviano y si encuentra una fractura, como generalmente una parte de la corteza tiende a girar, digámoslo así, hacia la izquierda y otro hacia la derecha, entonces se va adelgazando en un punto y en ese punto hay ruptura. Por ahí asciende el magma. Y eso forma los volcanes. En el caso de Honduras, como el slab es mucho menor, entonces esa zona de fusión no ocurre hacia el continente, sino que ocurre más hacia la fosa centroamericana. Básicamente eso es lo que ha ocurrido. Entonces, el tipo de vulcanismo que hemos tenido en Honduras no está relacionado meramente a esta zona de fusión. Está relacionado a otro proceso más antiguo, por así decirlo, un proceso que tiene entre aproximadamente 17 y 12 millones de años. Sin embargo, es interesante ver de que aparecen cuerpos volcánicos jóvenes, recientes, probablemente de menos de 1 millón de años, que es lo que nos ha llamado la atención, porque son los cuerpos volcánicos que aún persisten, no son como los del terciario, los más viejos, que apenas podemos encontrar algunos relictos. Entonces quiere decir que, bueno, en Honduras gran cantidad de estos volcanes que se encuentran son volcanes muy, pero muy antiguos, entonces, sí, en relación al resto de Centroamérica. Sí, de hecho sí, y Centroamérica también tiene. De hecho hay una teoría que se llama la teoría de los arcos volcánicos y se ha demostrado científicamente de que en función va variando ese ángulo, ese que vemos ahí, ese slab. Bueno, ahí se puede ver también en la imagen que existe donde dice Early Miocene, el arco miocénico temprano. Se ha demostrado de que en función ha ido variando ese ángulo de inclinación de la zona de subducción, el arco volcánico ha ido avanzando hacia la trinchera o hacia la fosa de subducción. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que entonces en Honduras, toda la zona que está marcada por ese arco volcánico del Mioceno de hace 17 millones de años, son cuerpos que ya están prácticamente erosionados, que han desaparecido
por el fenómeno que el viento, el agua van desgastándolo. Recordemos que son procesos que tienen interactuando 17 millones de años, entonces ya han hecho un efecto bien marcado. Y lo que logramos ver ahora como aparatos volcánicos, como relictos de ellos, son tal vez volcanes mucho más jóvenes que este arco volcánico del Mioceno. Esa es la pregunta ahí, se responde, ¿por qué en Honduras no hay volcanes activos? Sí, la verdad es que la respuesta es básicamente eso. El ángulo de subducción que ocurre en la zona del Golfo de Fonseca ha hecho de que prácticamente no tengamos un material fundiéndose que nos esté aportando hacia una cámara magmática activa. Es interesante también la imagen, si usamos un poco la imaginación, podemos ver que la línea de costa desde Panamá hasta la punta de Cocihuina en Nicaragua lleva una tendencia más o menos noroeste. Y luego cuando llega al Golfo de Fonseca pueden ver que ya la costa de El Salvador y Guatemala baja un poco. Entonces esa variación no es muy marcada acá, pero esa variación indica que sí existe esa diferencia en el ángulo de incidencia de la placa Caribe sobre la placa Coco. Perdón, la placa Coco sobre la placa Caribe. Interesante, interesante. Pero, realmente esa es una de las cosas por las cuales incluso en nuestra bibliografía, en las investigaciones, en los libros, pues allá de los años 60, 70 todavía, se hablaba que en Honduras no habían volcanes, ¿no? Y se fue defendiendo esa teoría durante mucho tiempo, ¿no? Sí, la verdad es que la idea de esta investigación nació a partir de eso. Un grupo de colegas geólogos de la Universidad de Costa Rica decidieron hacer un inventario utilizando imágenes de Google Earth y querían definir todos los centros volcánicos que habían en Centroamérica y solo para Honduras no habían. Entonces de ahí nació la iniciativa de realmente identificar si hay o no hay. Si ya teníamos información, porque hay mucha información que lamentablemente no es para todo el público, o tal vez nosotros como universidades y como investigadores no hemos hecho el esfuerzo porque esa información sea para todo el público, ¿verdad? Entonces, la idea fue esa, bueno, realmente veamos si hay o no hay, y si hay, dónde están mayormente concentrados. Y ahí nació la idea. El otro tema que me llama mucho la atención, y es que tal vez usted lo conoce muy bien, el tema, la caldera del Ilopango hizo explosión fue hace aproximadamente que 10.000 años. Y la caldera de Ilopango está asociada con la migración de la cultura maya de El Salvador hacia Guatemala. De hecho, en la zona cercana a San Salvador hay un lugar que se llama las Joyas de Serén, no sé si lo conocen. Claro, conozco. Entonces las Joyas de Serén son como una pequeña Pompeya, solo que para la zona centroamericana. Y ahí se han descubierto incluso cultivos enteros cubiertos por cenizas volcánicas. Las cenizas del Ilopango han sido identificadas también en el lago de Yohoa. Entonces nos damos cuenta de que realmente estamos en una zona donde sí ha habido vulcanismo, simplemente es que no ha sido difundida la información. Entonces a raíz de esa inquietud es que propusimos esta investigación, que es lo que estamos hablando ahora, de los volcanes en Honduras, pero básicamente más próximo a la capital, porque es algo que nosotros podemos ver acá en los alrededores y son cosas que si vamos haciendo el ejercicio mental podemos ir identificando poco a poco. Así es. Bueno, incluso, de hecho, ya están surgiendo preguntas, creo que lo que están viendo también se las están haciendo. Igual, vamos a hacer una breve pausa, ya regresamos para continuar con el tema sobre volcanes en Tegucigalpa. Y ustedes, pues no olviden escribirnos a nuestro correo, ¿qué pasó entonces? _stve@telebasica.com. Al igual también en nuestras redes estamos como STVE Telebásica para que ver tus comentarios. Ya regresamos. Dramáticas y explosivas como las que ocurrieron o ocurren en la cadena. Gracias por seguir con nosotros aquí en el programa que pasó entonces. Estamos hablando acerca de los volcanes en Tegucigalpa. Y en esta oportunidad pues hemos invitado al maestro, al docente de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Maynor Ruiz, geólogo, ingeniero geólogo,
que pues, es un investigador y está aportando y agradecemos siempre esa aceptación de nuestra invitación. Usted comentaba, maestro, acerca de esta influencia, el por qué no hay volcanes activos en Honduras. Y en términos históricos, usted hablaba incluso de la joya de Serén en El Salvador, que en épocas prehispánicas se les llamaba o mejor dicho, hoy día se le llama la Pompeya centroamericana, porque fue una ciudad maya pues, que fue arrasada por la erupción de este volcán. Ahora, hubo un tiempo también, maestro, en el cual se le llamaba el tiempo, eso pasó en la época del polvo, dicen, cuando hubo una erupción del volcán, creo que fue el Cociviña, ¿no? El Cocihuina, sí. Cociviña, sí, y que la gente decía la época, si lo amarramos con un hecho histórico, fue en la época en la que estaba Francisco Morazán como jefe o presidente de Centroamérica, y algunos dijeron que ese volcán hizo erupción como un castigo divino porque Morazán era el presidente de Centroamérica, lo dijeron sus enemigos. Esto es algo natural, ¿no? Sí, recordemos que como culturas prehispánicas siempre hemos, y actual, como a culturas actuales, tenemos la creencia de seres divinos y superiores. Así es. En aquellos momentos, pues los seres divinos eran quienes podían generar todo este tipo de fenómenos, y obviamente la gente iba a asociarlos con la persona que estaba en el poder o no estaban de acuerdo en ese tipo de cosas. Pero son fenómenos que ocurren, tenemos evidencias en Honduras de erupciones volcánicas, tal vez no tan dramáticas y explosivas como las que ocurrieron o ocurren en la cadena actual centroamericana o la pasada. Pero déjenme decirles, por ejemplo, que esta cadena volcánica del Mioceno temprano ha generado un material que se llama tobas ignimbriticas o ignimbriticas, y son realmente explosiones volcánicas muy violentas, se le llaman freatomagmáticas, porque es una asociación de magma con agua. Es como que usted tuviera aceite caliente y le dejara caer agua. Entonces el fenómeno es muy violento. Sí, realmente ocurre lo mismo en las explosiones freatomagmáticas y fragmentan el material. Imagínense una roca hecha polvo, pues. Es el mismo proceso. Entonces, los fenómenos sí están ocurriendo y obviamente tenemos que, como cultura, lo asociamos a un ser superior. En el caso de Tegucigalpa, que fue el punto que nos llamó la atención, revisando la bibliografía y lo que había de la zona, encontré un documento de 2001 en que ya hablaba de que cerca de Tegucigalpa existían centros volcánicos. Obviamente el más llamativo en este caso era el volcán El Pedregal, que es una estructura bastante grande y que se puede ver como un punto en solitario cerca de Tegucigalpa, y un volcán denominado como volcán El Mogote, el Cerro El Mogote. Igual investigando también aparece la información de que Tegucigalpa está dentro de una gran caldera volcánica llamada Cauldrón. Sin embargo, eso fue interpretado utilizando una imagen de satélite y mapas topográficos con una escala muy grande. El relieve que miramos acá procede de una imagen satelital con una resolución de 15 por 15 metros. Es una muy buena resolución para trabajos de esta escala. Y como podemos ver, realmente no hay una estructura tipo caldera o una estructura circular. Sin embargo, hay algunos relictos de pequeñas estructuras que fue lo que nos llamó la atención. Entonces, ¿por qué Tegucigalpa? Bueno, recordemos que la universidad se está expandiendo, hay unas propuestas de expansión. Este es un mapa geológico que hemos elaborado. Hay información de diferentes fuentes y la que hemos aportado nosotros en los trabajos de campo que hemos hecho. Entonces podemos ver que básicamente las rocas que están formando esta zona son rocas tipo basálticas. ¿Qué quiere decir? Son rocas que están asociadas a un volcán que está en contacto con el manto, y este manto es muy rico en hierro, que es lo que encontramos. Y luego encontramos unos depósitos de rocas un poco más ácidas, silíceas, que están asociados a volcanes un poco más explosivos. Interesante. Y cuando se habla de Tegucigalpa, viendo las imágenes anteriores, que sí, incluso en alguna información hemos encontrado que se dice que era como una gran... olla. Eso, exactamente. Sí, probablemente puede ser. Necesitamos mucha más investigación, más información.
Es interesante también encontrar dentro de la misma ciudad algunos relictos de cuerpos volcánicos, pero lo interesante es también que no están totalmente dentro de la ciudad, sino que están en la periferia. Ajá. Entonces, por eso le digo que queda un poco más investigar por ahí. Este es un modelo de elevaciones de la zona que a nosotros nos interesa más en este momento, que es la zona del volcán El Pedregal. Pues se deriva también de la imagen anterior. Y acá lo que quiere mostrar es básicamente que el volcán El Pedregal se encuentra en la cúspide de esta gran estructura geológica conocida como un volcán en escudo, y que también tiene una asociación de pequeños cuerpos a su alrededor que bajo el concepto de querer hacer una asociación hemos denominado el complejo volcánico Volcán El Pedregal. Puede verse también que las líneas negras representan fallas de origen geológico. Las que están más negritas son fallas que están comprobadas, y las que son punteadas son unas que hemos inferido y que todavía no hemos corroborado que existan. Es interesante ver cómo en el cuerpo volcánico atraviesa una falla. Bueno, esta es una imagen más acercada de la zona de los centros volcánicos que hemos encontrado. Estas imágenes se derivan de un levantamiento fotográfico que hizo JICA en 2013. Estas imágenes son muy recientes, han pasado 5 años, pero son recientes. Entonces nos muestran realmente cómo está ahorita esta situación. Pues tenemos el volcán El Pedregal 1, que es un cuerpo que está un poco alejado del actual volcán El Pedregal, o lo conocemos como volcán Pedregal. Tenemos el volcán El Tablón, o el cerro El Tablón, el cerro que hemos definido como la Nueva Aldea, también el Mogote, Cerro El Mogote, y una estructura bastante grande conocida como Cerro Chiquito. También hay otras estructuras más pequeñas, estructuras circulares. Lo interesante de esto es que si hacemos un acercamiento hacia estas imágenes utilizando también la herramienta del modelo digital que les presenté, puede observarse cómo están claramente definidas los relictos de los cráteres o calderas. Muy interesante cuando lo vimos, porque eso nos daba idea de cómo estaba la situación. Estos son unos perfiles topográficos de los cráteres o de las zonas que hemos identificado como cráter, y básicamente se miran las estructuras que se forman de esas estructuras hundidas, que significa pues que ahí hubo un colapso y que posteriormente pues han sido rellenados con un poco de material que es erosionado en las periferias y que es depositado en la parte más baja. Interesante también en cuanto al Cerro Nueva Aldea. En principio creíamos que el complejo volcánico estaba constituido por un solo tipo de volcanes y un solo tipo de material, que era basáltico. Sin embargo, el Cerro Nueva Aldea es un volcán un poco diferente de la media de los demás. Es un volcán tipo domo, es un pequeño domo. Ajá. Pueden ver la forma de un domo, y el material que lo está formando no es basalto. En este caso son unas riolitas. Las riolitas son un magma, o derivan de un magma que tienen mucho más sílice y aluminio, y por ende son más viscosas. Entonces a ellas les cuesta moverse más. En cambio el basalto es más fluido. Al costarle moverse más, se van enfriando lentamente en profundidad y dejan esos cuerpos dómicos. Aunque también hay domos de basalto, pero eso hay que verlo bien. Sin embargo, estas sí son unas riolitas que ya han sido identificadas. Entonces, bajo ese concepto fue que definimos el complejo volcánico Volcán El Pedregal. Interesante, realmente son unos datos que nos aportan para poder entender más nuestra geografía, conocer un poco de su geografía, la topografía, y que el tema de relacionar la historia con la geología, etcétera, maestro, nos dice mucho. ¿Por qué? Recordemos que Tegucigalpa se funda como un centro minero, como un pueblo minero. Ajá. Entonces, usualmente los pueblos mineros, en su mayoría, se nota la presencia volcánica. Sí, es interesante el comentario que hace, porque generalmente las mineralizaciones, o como conocemos los depósitos, ya sea polimetálicos, cuando hablamos de polimetálicos, es que el oro generalmente no es como un solo elemento que aparece. Aparece como un grupo de elementos donde él es parte. Pero el oro no es el que domina. Probablemente domina más la plata, o domina más el hierro, o un tipo de óxido, o por ejemplo el mismo hierro.
Entonces, el oro podría ser un mineral secundario. Sin embargo, es el que tiene más valor. Así es. Pero estas mineralizaciones ocurren por lo que usted menciona. Un volcanismo lo que genera es que el magma está caliente y el agua que entra en contacto con este magma se carga de los elementos que están formando el agua. Por un fenómeno de evaporación o de ebullición, el agua comienza a calentarse, comienza a haber una variación de presión y temperatura. Recuerden que está en profundidad y si encuentra una fractura, el agua va a ascender y va a comenzar a caminar por esa fractura y mientras va avanzando va a ir variando la temperatura y la presión y ella se va a ir enfriando. ¿Y qué va a ocurrir? Todos los minerales que ella lleva como un vapor de agua o como un fluido hidrotermal, como se le conoce, o como agua caliente, se van a quedar en la roca que está fracturada. Y es de ahí donde encontramos la mineralización. Yo creo que Honduras tiene también, al igual que el resto de Centroamérica, una mineralización tipo de mineralización polimetálica, tipo epitermal, quiere decir que es agua caliente que enfrió en la parte más superficial. Y todo tiene relación, pues usted puede imaginar que la naturaleza es tan perfecta que nos da todo esto y al final todo se va uniendo. Así que la teoría de que los volcanes puedan ser también quienes han aportado minerales hacia las mineralizaciones en la periferia de la ciudad es también una teoría que podría estudiarse. Bien, estamos siempre aprendiendo nuevas cosas, realmente que nos aporta este conocimiento para pues, tener esta cultura y entender mejor dónde vivimos y por qué es y cómo se manifiesta esta geografía. Y usted no nos cambie, ya regresamos hablando acerca de lo que es el tema de volcanes en Tegucigalpa. Pues ya no están dentro del área de influencia del volcán El Pedregal. Gracias por seguir con nosotros en tu programa ¿Qué pasó entonces? Estamos hablando acerca del tema de volcanes en Tegucigalpa, un tema interesante con el maestro geólogo, docente universitario Maynor Ruiz. Hablamos que la geografía nos cuenta también la historia, la topografía, y hay una serie de elementos que él nos hablaba acerca de la plata, el oro, que se encuentra, que son parte de estas evidencias volcánicas. También los antiguos adoraban los volcanes y miraban que lo que producían los volcanes eran sagrados, como el caso de maestro de la obsidiana y el jade. Sí, definitivamente, como le digo, todo está asociado. La obsidiana proviene también de un magma basáltico, solo que este magma se enfrió muy rápido. Lo que ocurre es que los elementos químicos que se van uniendo para formar moléculas y posteriormente elementos, cuando están mezclados dentro del magma, mientras ellos van ascendiendo a la superficie de la Tierra, se van enfriando. La presión y la temperatura siempre son el elemento más importante. Si la temperatura, hay un cambio de temperatura muy rápido y la presión también cambia muy rápido, los cristales o los elementos no desarrollan cristales, quedan como un vidrio. En cambio, si la presión y la temperatura va cambiando gradualmente, ellos se van desarrollando. Por ejemplo, el granito, que usted puede ver a simple vista los granos o los elementos que lo forman, este ascendió muy, pero muy despacito. En cambio, la obsidiana fue un tema muy rápido. Entonces no le dio tiempo de formarse y quedó como un vidrio, se le conoce como un vidrio volcánico. Y claro, la belleza que ellos tienen era lo que nuestros antepasados adoraban. Así es. Y el jade, por ejemplo, porque hay diferencia entre el jade y el mismo vidrio volcánico, lo que cambia es el color nada más. No, hay una variación. Realmente el jade es una variedad de sílice que tiene un elemento secundario que le da este tono. Pero sí, es una piedra muy, muy bonita y que es muy apreciada, fue muy apreciada en nuestra cultura. Bueno, acá nosotros, esta es la propuesta que nosotros hemos hecho para esta zona que hemos denominado, como les decía antes, el complejo volcánico El Pedregal. ¿Y por qué El Pedregal? Bueno, porque esta zona, básicamente, la mayor parte del cuerpo volcánico se conoce como Volcán El Pedregal o la Laguna del Pedregal, como es conocido también por muchos acá. Y luego tiene ese pequeño grupo de centros volcánicos en la parte más baja, próxima hacia el embalse de los Laureles. Y luego tiene aquel otro pequeño grupo de centros volcánicos más hacia el noroeste,
Hay muchas teorías, nosotros también creemos de que probablemente esto ha sido una migración de la cámara magmática del cuerpo volcánico. Hay evidencias geoquímicas también de esto. Han habido estudios de otras universidades en el país que han tomado muestras de rocas. Básicamente el estudio que hay fue elaborado por la Universidad de Texas, por una investigadora de apellido, se llama Laura Patino. Ella tomó muestras de diferentes, le llamaban campos volcánicos de Honduras. Tomó muestras cerca de la fosa mesoamericana, de la trinchera, de la zona de subducción, en la zona de volcanes conocidos como Zacate Grande. Luego tomó en Tegucigalpa y luego tomó un grupo de muestras también para el lago de Yohoa. Lo interesante de esto es que de las muestras que ella tomó, 3 corresponden al área de estudio en la que nosotros estamos denominando el complejo volcánico Volcán El Pedregal. Una corresponde con la zona de Nueva Aldea, una está más hacia, las otras están un poco fuera, las otras 2 están un poco fuera, pero están muy relacionadas. Nosotros tenemos datos de geoquímica, que probablemente lo vamos a ver más adelante, pero es interesante, pues podemos ya definir a partir de esta delimitación y podemos ver claramente que los otros cuerpos volcánicos ya no están dentro del área de influencia del volcán El Pedregal. Es interesante y de nuevo lo asociamos con el tema de la historia porque Tegucigalpa tiene 2 significados. Una que quiere decir la ciudad del encuentro de los señores y otra que se dice que es la ciudad, algo así como la ciudad rodeada de cerros. Y aquí viene un poco su investigación y lo que usted comentaba, ¿no? Esos centros volcánicos que menciona la investigadora, ¿no? Sí, de hecho es interesante porque nosotros solo lo hemos definido desde ese punto de vista. No sabemos realmente qué hay a los alrededores, no sé si existen investigaciones de tipo más especializado, identificando tal vez de tipo arqueológico, ¿verdad? Sí. Que sería interesante ver qué pasa. La verdad es que estas son zonas en las que podemos estudiarlos todos, desde cualquier tipo de enfoque, no necesariamente de hecho ni siquiera desde un punto de vista vulcanológico. Yo solo lo he hecho desde un punto de vista geológico, morfológico, de la forma. Y hay muchas oportunidades de seguir haciendo más cosas. Pero sí, nuestros antepasados definían las cosas como eran. Así. De una manera muy simple y ahora nos damos cuenta de cosas que ellos ya nos decían. Por ejemplo, hay ríos que tienen nombre de río salado. El agua es salada. O sea, ese tipo de cosas. Fría. Agua fría, sí. Entonces, a veces uno dice o piensa de que por ser nombres muy simples o descendientes de una cultura muy antigua no tienen un significado, pero sí tienen un significado. De hecho, yo los utilizo mucho en mi trabajo para poder darme ideas de cosas que puedan ser. Interesante. Bueno, esta es una imagen donde se muestra el muestreo que, valga la redundancia, el muestreo que hizo la señora Patino. Los puntos que están acá definidos como HN110, HN112 y HN118 son los que están más próximos a nuestra área de estudio. De hecho, el HN110 corresponde al volcán Nueva Aldea, al Cerro Nueva Aldea, que hemos definido nosotros, y también se muestra la cantidad de elementos químicos que fueron medidos por ellos. Lo más interesante es que ellos demuestran de que esta zona volcánica no ha tenido influencia de la zona de subducción. Recuerden que habíamos dicho que ese slab o esa parte que se hundía no era muy profunda y por ende la cantidad de magma que estaba llegando a este aparato volcánico probablemente no derivaba directamente de una zona de subducción. Otro elemento que es muy importante acá, que ellos midieron también concentración de algunos isótopos en los sedimentos que hay ahorita en la cuenca volcánica actual, en la cuenca sedimentaria actual, y los midieron también en muestras de esta roca. ¿Cuál es la idea? Bueno, si esta banda transportadora está jalando todos estos sedimentos hacia la zona de subducción y luego lo funde y luego salen como magma, tiene que quedar alguna marca isotópica. Entonces yo puedo darme cuenta si realmente provienen de esa zona de subducción. Eso fue lo que ellos hicieron. Al final se demostró de que esta zona no tiene mucha influencia de esta zona de subducción y está muy relacionada con la zona de los volcanes del lago de Yohoa.
Es interesante ver cómo dos áreas geográficamente bastante separadas no tienen una relación. Ahora, si no está relacionada con una zona de subducción, ¿a qué se asocia? Bueno, lo que hemos identificado es que la placa Caribe también está fragmentada en pequeños bloques. Pequeños pensando en el tamaño de una placa, ¿verdad? Está el bloque, bueno, pensándolo como el bloque Maya, el bloque Chortiz y el bloque Chorotega. El bloque Chortiz está en toda Honduras. Prácticamente el bloque Chortiz es Honduras. Pero este bloque también ha sido definido en 4 pequeños bloques o sea, en 4 segmentos más pequeños. Y interesante porque nos damos cuenta de que a pesar de que la placa Caribe se está moviendo en dirección hacia el sur-oeste, hay un empuje por parte de la placa Coco que la hace girar a estos pequeños bloques, lo hace girar en sentido antihorario, hacia el noreste. Entonces, esta compresión que está generando en el cuaternario tuvo como una pequeña liberación de esfuerzos, y esta liberación de esfuerzos provocó una distensión, y en esa distensión el magma que estaba atrapado aún en la placa logró salir a la superficie formando estos centros volcánicos. Por ejemplo, acá tenemos los datos obtenidos de la parte geoquímica por parte de la señora Patino. Podemos ver de que el enriquecimiento de titanio nos quiere decir de que son volcanes realmente jóvenes que no están asociados a una zona de subducción. Como dice ahí también, son volcanes muy ricos en álcalis, básicamente calcio, magnesio y aluminio. Por ende, no están relacionados con con volcanes un poco más jóvenes. Que, por ejemplo, los volcanes del terciario son más alcalinos. Y como les digo, dice ahí, pues están relacionados con un pequeño remanente que había de magma que estaba asociado a la placa y que por este fenómeno de distensión ascendió. Maestro, ya usted mencionaba calcio, magnesio, en lo que se ha encontrado, ¿no? ¿Estos se pueden encontrar también en el agua actualmente? Sí, de hecho sí, estamos también, ahorita estamos en proceso de poder hacer un estudio, en este caso es más hacia agua. También tengo una especialización en agua, entonces, de hidrogeología, y me gusta mucho la calidad del agua, entonces por ahí va también la idea en el Pedregal. Okay. Hay una ONG muy interesada en hacer estudios de este tipo. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, vamos a caracterizar químicamente el agua también. Cuando el agua de lluvia cae, el agua de lluvia tiene un pH ácido, generalmente entre 4 y 6. Es como bastante ácido. Cuando ella cae, prácticamente viene sin minerales, es un agua limpia, a menos que se contamine en la atmósfera. Pero cuando ella cae y entra cae en la roca, inmediatamente comienza a alterar la roca. Y el primer elemento que ella altera es el carbonato, porque el pH de ella es diferente, entonces la altera rápido. Este calcio o estos elementos asociados a los carbonatos se van integrando en el agua. Mientras más tiempo esté el agua en lo que denominamos el acuífero o esté atravesando la roca, más tiempo va a ir alterando. Mientras más tiempo esté, se van a ir desapareciendo ciertos elementos. Por ejemplo, el calcio se va a ir rápidamente, lo va a alterar rápido y se va a ir. Luego va a aparecer el magnesio, luego el sodio, los sulfatos, los cloruros. Mientras más tiempo esté el agua en el acuífero, en la roca, más se enriquece de cloruros, más salada se vuelve. Entonces, esa es la idea. Queremos saber también qué tipo de agua tiene o deriva en este punto. Si es un agua meramente de infiltración reciente, 50 años, por así decirlo, que es agua de lluvia, o si es agua más vieja. Pero también está el otro elemento, los elementos metálicos que son nocivos para el ser humano. El agua también tiene la capacidad de hacer algo que se denomina intercambio catiónico, y lo que hace es que cambia un elemento que tiene un cierto valor o una carga eléctrica por otro parecido. Entonces es como que yo te doy calcio, pero dame arsénico. Y ese tipo de cosas son las que queremos identificar. ¿Qué elementos nocivos para el ser humano pueden estar presentes en el agua? Pero también queremos saber si el agua que está ahí es apta para consumo humano.
pero desde el punto de vista químico, sin meter los metales. Y luego viene el otro elemento, que es la parte de las bacterias, pero son cosas que vamos a ir haciendo. Entonces, al final queremos amarrar todo este tipo de cosas para poder hablar con propiedad de dónde estamos en el volcán El Pedregal. Sí, realmente es interesante, ¿no? Entonces, cosas que aportan y que hacen que uno pues, conozca y aprenda más de el entorno en el cual vive. Así que, bueno, vamos a seguir platicando sobre el tema volcanes en Tegucigalpa. Ustedes no nos cambien, ya regresamos. Como una olla. Entonces, la lluvia la ha venido llenando. Entonces, esa es básicamente la laguna. Volcanes en Tegucigalpa, maestro Maynor, eso es algo que la gente le llama la atención, le extraña, porque estamos realmente en un lugar que nos enseñaron o aprendimos, o no apareció, no hay información que nos decía que sí habían volcanes en Tegucigalpa. Y usted mencionaba en su intervención algo interesante, que es esas similitudes con algunas zonas volcánicas, como el caso del lago Yohoa, por ejemplo, ¿no? Sí, la verdad, químicamente tienen un parecido bastante. Tienen ciertas peculiaridades, pero básicamente ha sido el mismo proceso. La Yohoa es un lugar que no ha sido muy investigado, solo tenemos algunas referencias, pero es interesante, pues de aquí en adelante seguramente vamos a tratar de generar nueva información y hacer más asociaciones. De hecho, en Utila hay un centro volcánico que es muy poco conocido. Así es, así es. Entonces, y eso es lo que queremos nosotros en este programa, dar a conocer esos lugares que antes pensábamos que no había volcanes. Ahora, Tegucigalpa es especial en el sentido de que, según la investigación que usted hizo, es la famosa, el Cerro del Pedregal, que se le conoce, Sí. ¿no? Que incluso por ahí cerca hay una laguna, ¿no? Sí, hay una laguna, básicamente la laguna ha sido de origen antrópico, es decir, se represó un poco. Okay. Entonces, como es una depresión, una olla, imaginémoslo como una olla, entonces la lluvia la ha venido llenando. Entonces, esa es básicamente la laguna. Acá está este es un diagrama titanio, óxido de titanio versus óxido de magnesio, y básicamente lo que nos muestra pues, es que estos volcanes, todos los triángulos abiertos, son los volcanes cerca de Tegucigalpa, o los que han sido muestreados, ¿verdad? Lo que nos muestra es que básicamente son volcanes alcalinos, o sea, ricos en álcalis, aluminio y calcio. Por ende, son probablemente los elementos que vamos a encontrar más en el agua. También hay una imagen que muestra la distancia que hay entre los volcanes de Tegucigalpa y la zona de subducción, que es la trinchera. La idea es pues que nosotros veamos esta zona no solo como una zona bonita, por así decirlo, o interesante o que llame la atención, sino que sea una zona que podamos visitar, que podamos entender. La idea del conocimiento es que podamos ser parte de todo esto, o sea, que no sea un tema solo ligado a la universidad, un solo tema ligado al ICIT como centro de investigación o a personas que trabajamos en este tema, sino que sea un lugar para todos. Pues la verdad que a veces carecemos de lugares donde ir los fines de semana y qué mejor un lugar como este donde podamos conocer de historia, podamos estar en contacto con la naturaleza, pero también un lugar seguro, ¿verdad? Entiendo el temor que hay de que el Pedregal es una zona fea, por así decirlo, desde el punto de vista de la seguridad, pero son cosas que podemos ir superando. Es de ahí que nació la idea también de hacer una propuesta de un geoparque, como existen muchos ejemplos en el mundo de zonas que tienen un valor natural por per se propio y que mientras más los conocemos, más lo aprovechamos. Imagínense usted que pueda hacer un recorrido de 3 o 4 horas en un complejo volcánico que tiene 6 aparatos volcánicos con diferente historia,
o puede hacer una caminata por un aparato volcánico, pero conocerlo como es, poder estar en contacto con lo que hay, poder pasar tiempo con la familia, con los amigos. Costa Rica es un ejemplo de cómo ha explotado mucho sus recursos naturales. Nicaragua está por el mismo camino, El Salvador también, Guatemala está. Entonces no podemos desligarnos de este contexto regional en cuanto que el conocimiento nos permite también abrirnos como sociedad. Porque ese es uno lo que yo considero uno de los mandatos de la universidad. Así es. O sea, nosotros estamos obligados a retribuirle a la sociedad lo que la sociedad nos da. Recordemos que como universidad dependemos del presupuesto de la República, que es pagado con los impuestos de todos los hondureños, y por ende toda la información que nosotros podamos generar y que podamos llevar hacia la sociedad, pues es nuestra retribución hacia ellos. Y de ahí nace la idea del Geoparque. Es una propuesta que hasta el momento ha quedado interna, por así decirlo. Deberán de ser las autoridades que si les interesa el tema, las autoridades que tienen la potestad para definir estas cosas, quienes lo decían. Pero nosotros como Instituto Hondureño de Ciencias de la Tierra estamos abiertos a poder generar información. Quisiéramos seguir haciendo más cosas, se requiere mucho presupuesto, Claro. Pero aquí estamos, pues es la idea. Mientras vamos a utilizar herramientas de bajo costo que nos den información de calidad, lo vamos a hacer. La otra idea es también qué más podemos hacer. Podemos involucrar a otras especialidades, historia, arqueología, ¿por qué no? Trabajo social, turismo, Así es. administración de empresas. O sea, hay que ver que esto es un tema que tiene que involucrarnos a todos como sociedad. Es un tema que va a ser un conglomerado de personas que pueden hacer de diferentes cosas. Claro, desarrollo, ¿por qué no un desarrollo económico en la zona? O sea, hay que pensarlo de una manera bien planificada, que se va a hacer y aprovecharlo. Y a nivel global, ¿verdad? Que como usted dice que pueden cerrar varias profesiones. Por ejemplo, como el tema del volcán de Tegucigalpa, aquí tenemos esta gráfica que nos habla acerca de esos elementos que son parte de esto. ¿No? Sí, estos elementos son los conocidos como elementos tierras raras. Básicamente son elementos que están en los sedimentos que le mencionaba. Ajá. Perdón, estos están más en la corteza, no están en los sedimentos que le mencionaba. Entonces podemos ver de que acá los volcanes de Tegucigalpa están más enriquecidos en elementos de tierras raras. Son los triángulos abiertos, y también pueden ver el agua de Yohoa. Básicamente los volcanes de Tegucigalpa y los del agua de Yohoa se comportan de manera muy similar. Sin embargo, la distancia que podemos encontrar entre este grupo de volcanes, por ejemplo los de Tegucigalpa, utilizando una relación Barrio-Lantano, podemos ver de que los de Tegucigalpa están aproximadamente a 250 kilómetros de la zona de subducción. Sin embargo, los de Yohoa ya están un poquito más lejos, están entre 300 y 350. Entonces, esto lo que demuestra es que realmente no hay una relación directa con esta zona de subducción y podría asociarse a esa descompresión por el giro que está haciendo los bloques dentro del bloque Chortis. Y ahí la explicación por qué los volcanes en Tegucigalpa no están activos, ¿verdad? Podría ser una explicación válida desde el punto de vista sismotectónico y desde el punto de vista geoquímico de por qué no hay actividad volcánica como tal. Sin embargo, es interesante que usted nos mencione esto porque hay un grupo de volcanes que están más hacia el lado de Yohojona y San Buenaventura. Nosotros como país tenemos una pobre, por así decirlo, red sísmica, pero actualmente también como decir estamos en un proyecto de que queremos adquirir unas estaciones sísmicas de bajo costo. Un colega que trabaja con nosotros y dentro de la unidad de geofísica, el maestro Manuel Rodríguez, ha adquirido un par de equipos de bajo costo, se llaman Raspberry Shake. Ellos son unos sismómetros como tal. Él tiene colocado uno en su casa y hemos colocado uno en la casa de la directora del instituto, porque él está como más en el centro y ya va más buscando hacia el Pacífico.
Lo interesante de esto es que registramos eventos, o ya se han registrado 2 o 3 eventos que han sido ubicados en la zona que les estoy mencionando. No queremos crear alarma, ¿verdad? Son sismos que apenas tienen 2 o 3 grados de magnitud, que ni siquiera son percibidos por la población. No quiere decir que va a ocurrir nada, es solo una investigación que estamos desarrollando, pero es interesante porque está en un lineamiento volcánico. No sabemos qué pasa, solo son 2 o 3 eventos que se han registrado. La idea como universidad es adquirir más equipo dentro de un proyecto que estamos trabajando con la cooperación italiana y diseminarlos por toda la zona de Tegucigalpa y ver qué pasa, pues, porque pueden ser realmente algo que se conoce como fallamiento local, que son fenómenos que ocurren. Puede ser que sea un tremor volcánico, no sé, no sabemos. Son esas preguntas que van surgiendo con este tipo de cosas. Y la idea es esa, pues, ir creando información, no para crear alarma. No, nuestra idea no es crear alarma. Al contrario. No, la verdad nosotros queremos saber qué es lo que pasa, pues. Dicen que el conocimiento nos hará libres, ¿no? Entonces, esa parte es la que queremos cumplir. Es cierto, ¿no? Es importante realmente porque sí, en otros países, como usted lo decía, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, la gente también vive en las faldas de los volcanes, vive de los volcanes, se aprovecha las tierras de los volcanes, aprovecha el ecoturismo, lo que usted comentaba, los geoparques. Realmente los volcanes son una fuente de riqueza en todos los aspectos, ¿no? Natural, turística, de nuevas inversiones, etcétera, que es lo que la propuesta que hace pues aquí el maestro Mayano en el caso del volcán del Pedregal, futuro que sea un geoparque. Suena muy bien el término de geoparque porque es aprovechar ese recurso que tenemos y que sí tenemos riquezas en Tegucigalpa. Bueno, y ustedes, lastimosamente ya el tiempo pues se ha ido acortando en este tema, pero que pues siempre dejamos las puertas abiertas para el maestro Maynor que nos quiera seguir visitando con sus investigaciones, sus aportes. Él lo dijo claramente, el conocimiento nos ayuda a entender mejor, a poder vivir mejor y poder convivir con la naturaleza, ¿no? Mensaje final a todas las personas que... No, bueno, realmente agradecerles por la apertura que nos han dado, poder transmitir lo que trabajamos es una pieza fundamental dentro del instituto, porque creemos que esto es de todos, está en nuestro territorio, así que tiene que ser compartido por todos nosotros. No tener miedo a conocer nuevas cosas, realmente este tipo de estructuras son muy interesantes, poder compartir también la información para crecer como sociedad es muy importante, además que la ciudad está pensando crecer hacia aquella zona, entonces que menos que conocer qué es lo que hay. Y pues nosotros seguiremos haciendo más investigaciones y siempre que podamos las vamos a compartir con usted y con el público para poder interactuar también y tener esa retroalimentación. Probablemente alguien se va a poner en contacto con nosotros y nos va a decir, ¿sabe qué? ¿Dónde está uno que parece? Entonces, eso es alimentar lo que nosotros estamos trabajando. Gracias y siempre bienvenidos, puertas abiertas en tu programa ¿Qué pasó entonces? Y a ustedes, pues escríbanos a nuestro correo ¿Qué pasó entonces? _stve@telebasica.com. Al igual también en nuestras redes, que estamos como STVE Telebásica. Y pues comentarios, aportaciones, siempre son agradecidas. Gracias por haber compartido con nosotros y que nos sigues día a día, miércoles a miércoles, domingos a domingos. Soy Arnulfo Ramírez de la Costa. Hasta pronto.